Hoy estamos en Sodilibro, otro emprendimiento. Hoy la lectura se hace presente aquí en Pluma Digital y queremos que la conozcas. La historia de cómo surge, qué libros nomás encuentras aquí y sobre todo conocer cómo se crea este negocio para ti y para todos. Nosotros habíamos comenzado en la actividad de la venta, de la difusión del libro desde la época que éramos estudiantes universitarios. Luego, cuando egresamos de nuestras carreras, tomamos la decisión con entre tres personas de formalizar un poco esta actividad y en una oficina que comenzamos arrendando en 1991 comenzamos esta actividad. Al mes de iniciado este trabajo nos quedamos únicamente dos socios que continuamos hasta la actualidad. Nosotros en verdad estudiamos esta profesión de economía, pero como le comentaba, nos habíamos vinculado ya a la comercialización del libro desde nuestra época de estudiantes y luego lo que hicimos es continuar con esta actividad que nos gusta mucho, que por ello mismo es que nos hemos mantenido durante ya, ahora en septiembre van a ser 31 años de aquel inicio. Coméntenos un poco, nos decía que la venta era en otro local, pero también era a domicilio en ese momento. ¿Cómo surge eso de ahí? Y bueno, ¿cómo era el atractivo en ese punto también? Porque hablamos el 91, a la diferencia de lo que estamos ahora, la gente obviamente también leía, pero ¿cómo era en ese momento la gente cuencana con los libros? Bueno, nosotros inicialmente comenzamos no con lo que tenemos ahora como producto mayoritario, que es el libro suelto, el libro de librería propiamente dicho. En aquella época había una línea de productos que eran las enciclopedias o libros de gran formato, las colecciones. Nosotros teníamos, por ejemplo, una obra de consulta muy conocida, la enciclopedia autodidáctica, la enciclopedia Salvat, la enciclopedia Aula, por ponerles unos ejemplos, que eran colecciones de libros que venían sobre todas las materias para los estudiantes, para los profesionales, para quienes querían hacer algún tipo de consulta. Y estamos hablando de obras que tenían 6, 8, 10, 15 tomos, que eran, digamos que de gran formato, en una presentación grande, y que en aquella época era lo que se vendía bastante, sobre todo para los profesionales y también para los estudiantes. Los padres de familia lo buscaban para tener un apoyo, para tener material de consulta para sus hijos en las casas. Entonces yo pienso que muchos de los hogares de Cuenca y del país en general tenían en sus casas un diccionario, si no era un enciclopédico, era uno de inglés, español, español, inglés, uno de la lengua española, uno de sinónimos. Entonces, todo ese tipo de material, como digo, que eran de gran formato, libros muy voluminosos, era lo que comenzamos vendiendo. Y eso se ofrecía en diferentes lugares, en exposiciones bibliográficas, se ofrecían en ferias, y sobre todo en el día a día que hacíamos recorridos a domicilio. Entonces esa era nuestra actividad que inicialmente lo realizamos hasta 1998, que en forma exclusiva trabajábamos con ese tipo de producto. ¿Era tal vez un reto en ese momento hacer ese tipo de venta? ¿O la gente lo tomó prácticamente como un negocio y les fue bien desde el inicio? Bueno, digamos que la venta de libros siempre ha sido considerada como una de las actividades más exigentes en el mundo de las ventas. Uno de los productos, muchos piensan o pensaban que era de lo más difícil de vender. En verdad que se necesita preparación, se necesita constancia, se necesita conocer el producto y prepararse para hacer una buena demostración. Nosotros nos iniciamos, como le comentaba, ya desde 1989 que estamos en esta actividad y fuimos cogiéndole el ritmo del trabajo, fuimos aprendiendo tanto en la parte técnica como en la parte que demanda el estar en contacto permanente con los clientes. Entonces nosotros comenzamos a hacer este trabajo y vimos que era algo que nos gustaba y
y lo continuamos haciendo hasta los momentos actuales. En aquella época, esta línea que era de enciclopedias, no había el boom tecnológico como es ahora. Entonces, como le comento, era una de las pocas maneras de tener obras de consulta en las casas de los padres de familia que necesitaban apoyar a sus hijos en sus tareas escolares. Entonces, esa era una forma de llegar con ese tipo de libro. Y también, lógicamente, había, por decir algo, las enciclopedias técnicas para los carpinteros. Recuerdo la Idea Madera de 6 volúmenes, en donde venía un catálogo completo, un muestrario para que los clientes de estos talleres puedan escoger el tipo de mueble que querían para sus casas, puertas, ventanas, mobiliario de cocina. Había libros de mecánica. También habían muchas amas de casa que requerían libros de costura, de tejidos, de manualidades en general. Había una amplia gama de ese tipo de producto en aquella línea. Podría decirse que en ese momento, en esa época, el contenido era el libro a la casa, el internet a la casa, la información llevada a través del libro. Exacto, no hablábamos de internet en aquella época. El internet todavía, si bien es cierto que ya se lo venía utilizando en otras latitudes, en nuestro medio no se utilizaba o no. El libro era esa rama, esa internet en ese momento. El libro era el instrumento que permitía llegar con el conocimiento a los diferentes lugares, tanto de tipo laboral como del hogar. ¿Qué pasa en el 98 en adelante de lo que nos decía hace un momento? En el 98 nosotros decidimos abrir ya un punto de venta, una librería con 2 líneas, ya no solo la parte de enciclopedias, sino también con el libro suelto, con libros ya de pequeño formato, ya no las grandes colecciones que seguían habiendo en aquella época, sino también con otras alternativas de productos para quienes querían, por ejemplo, quiero para amaestrar un perro, quiero un libro de autoayuda, necesito un libro de medicina alternativa. Entonces fuimos, digamos que diversificando nuestra oferta bibliográfica, de lo que usualmente teníamos en aquella época en la línea de enciclopedias, más o menos entre unos 600 y 800 títulos, fuimos ampliando progresivamente hasta actualmente poder ofrecer sobre los 18.000 artículos diferentes que tenemos aquí en la librería. Empezaron 3 amigos, quedaron 2 en sí con el tema de la sociedad. Nos comentaba que estaba por esta misma zona de la calle en la que está ubicada ahora Sodilibro. ¿Cómo fue ese tema y ese trámite de hacer que la gente vaya llegando y vaya llevándose un libro? Bueno, nosotros inicialmente estuvimos en Alamar y Luis Cordero con las oficinas cuando dábamos exclusivamente servicio a domicilio, luego nos cambiamos a este sector de la Benigno Malo y Juan Jaramillo y hacíamos las dos actividades combinadas. Atendíamos tanto en el local que acabábamos de abrir en aquella época y también continuábamos con nuestro trabajo en ferias, en exposiciones, en demostraciones bibliográficas, digamos que en el servicio puerta a puerta, en servicio a domicilio, y así es como fuimos complementando y logrando conformar una interesante cantidad de clientes que siempre han estado demandando nuestros libros. Dentro de las librerías comunes o los negocios que tienen un pequeño espacio, está solo la venta directa de libros, pero Sodilibro tiene espacios para lectura, espacios tal vez para hacer algún tipo de presentación corta. ¿Cuáles son esos servicios que se ofrecen directamente al público, al lector que viene acá, más allá del tema de tener el libro adecuado para tal o cual persona? Claro que sí. Nosotros cuando aperturamos el almacén, la librería en el 98, lo hicimos primero que nada tratando de hacer de que el público tenga total libertad para coger el libro, para revisar el libro, cosa que en aquella época no era, digamos que tan común en nuestro medio. Entonces habíamos buscado cuáles eran las orientaciones que tenían las librerías en otros lugares, en otras ciudades, y tratado de implementar acá. No digo que fuimos los primeros en ese estilo,
pero sí quizás los que comenzamos a impulsar desde ese punto de vista de que el cliente necesitaba acceder con facilidad, con toda libertad al libro. Entonces comenzamos de esa manera y nos hemos mantenido de esa forma, ¿no? Actualmente la librería ofrece esa facilidad para que los clientes vengan, recorran todos los espacios, todas las secciones, puedan digamos que acomodarse para leer, para consultar. Tenemos estas mesas, tenemos unos espacios con cierta comodidad para que ellos puedan hacer. Y también en la parte posterior hemos ido acondicionando una pequeña sala multiuso que al momento le destinamos para lo que es actos de índole cultural, de índole artística. Entonces allí se pueden hacer, por ejemplo, exposiciones de tipo galería de algunos artistas, se han hecho presentaciones de libros, se han hecho conversatorios de diferente índole sobre temáticas culturales, temáticas artísticas. Entonces esa también es una manera de invitar a que en un lugar tan afín con ese tipo de eventos se pueda desarrollar aquí en la librería. Perfecto, vamos a hacer un recorrido especial aquí con don Luis, quien es parte de Sodilibro, y hay una sección impresionante en este espacio. Es Sodilibro, pero lo vemos como una biblioteca súper grande, ¿no? Entonces quisiera que nos comente, hay varias secciones, varias áreas. Empecemos por aquí, divulgación científica. ¿Qué nomás podemos encontrar aquí? Bueno, aquí tenemos libros relacionados con lo que es la difusión de la ciencia como tal. Podemos encontrar autores como Carl Sagan, como Stephen Hawking, diferentes temas sobre por ejemplo, la historia del tiempo, sobre la evolución de la ciencia como tal, de Einstein. Libros de ese tipo, libros de índole científica. Hay libros que son especializados y bueno, mucha gente es curiosa en cualquier tema, ¿no? Pero ¿para quién va dirigido, por ejemplo, esta sección? ¿O cualquiera lo puede leer? ¿El contenido cómo es ahí? Sí, en verdad hay unos libros que son exigentes en cuanto al contenido que usted requiere. Por ejemplo, lo que le diga física cuántica, ya va a necesitar un conocimiento previo. Pero sin embargo, si nos ponemos, a ver, nos interesa solo conocer algo sobre la revolución científica, sobre las teorías de Newton, entonces hay también algunas obras que no van a requerir, digamos, que un conocimiento previo muy profundo. Entonces, para ese tipo de personas que les interesa la ciencia, tenemos aquí ese tipo de libros. Acá está la parte que va vinculada al ambiente. ¿Qué nomás podemos encontrar? Básicamente aquí tenemos lo que es agronomía, lo que es pecuaria y medio ambiente, ¿sí? Que son temas afines y que abarcan diferentes libros, diferentes casas editoriales que tratan sobre esos temas. Tenemos, por ejemplo, para piscifactorías, para ganado caprino, ganado vacuno. Por ejemplo, este libro rojo de aquí, ¿de qué trata? Este es un libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador. Esta es una publicación hecha en nuestro país y nosotros precisamente estamos llegando con este tipo de material. Es un estudio de muy buen nivel, de muy buena calidad, que para los interesados en la temática, sobre todo gente estudiosa de las plantas, van a sentirse muy a gusto con este contenido. Libros que van vinculados para diferentes personas y profesionales, ¿no? Así es. Acá informática. Libros de informática, de computación, tenemos tanto a nivel básico como a nivel avanzado. Generalmente las personas que están vinculadas con este tipo de especialidad buscan, porque siempre estamos trayendo los últimos programas, los últimos avances en informática. Con el tema de programación también. Programación, sí, así es. Y acá la parte de idiomas. Lenguaje, idiomas. Sí, allí tenemos en cambio lo que está relacionado tanto al correcto uso del español y de otros idiomas, inglés, francés. Hemos llegado a tener incluso algunas cosas muy novedosas, por decir, un diccionario de árabe, un diccionario de japonés, un diccionario de griego, que a veces no se encuentra con facilidad. ¿Y la gente lo consume? Así es. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, libros de los clásicos de la economía, como también de investigadores recientes, y en la parte de empresas, en cambio, vamos a encontrar libros
de marketing, ventas, publicidad, lo que es innovación sobre pequeñas y medianas empresas, logística, calidad, finanzas. Todo esto es la parte empresarial. Tenemos lo que es matemáticas y estadísticas aplicadas a las empresas, lo que es finanzas. Tenemos lo que es administración, que es una sección muy nutrida, contabilidad y auditoría, empresas, negocios. Acá tenemos lo que es recursos humanos, proyectos, turismo, hotelería, liderazgo, innovación, bastante variedad de productos. Una de las cosas que la gente se preguntará dentro de la entrevista también es ¿cómo obtener los libros? ¿De dónde vienen? ¿Cómo ustedes los consiguen con las imprentas? ¿Cómo es ese movimiento de generar todo esto? Bueno, uno de los problemas que tiene nuestro país es de que la industria editorial como tal y también la producción bibliográfica no es tan buena como en otros países. Lamentablemente aquí no se producen muchos libros, digo lamentablemente porque del 100% de libros que tenemos aquí, estoy seguro que el 90% es importado. Y ese 10% a veces tenemos muchas dificultades para conseguirlo acá mismo. Nosotros tenemos que irnos a veces a las ferias internacionales para conocer productos que se hacen de muy buena calidad y que son hechos aquí en el Ecuador. Principal problema para la adquisición de libros. Exactamente, sí, porque lamentablemente no se hace una buena campaña de comercialización, de difusión, y a veces también las instituciones que producen libros acá en nuestro medio como que tienen algún tipo de traba, sea traba burocrática, una traba legal que no pueden comercializar, y eso se convierte en un inconveniente para llegar con buenos productos que se hacen acá al público que quisiera comprar. Por ejemplo, aquí es algo que les comentaba, hay esto, vea, un diccionario árabe. Vamos a decir aquí cuántas personas les interesará un diccionario de árabe. Hay personas que tienen la cultura acá, sí, que las que están vinculadas, pues... Sí, pero, y esto es a veces, como le digo, muy escaso este tipo de producto, pero bueno, nosotros tratamos de tener, así sea uno o dos, pero lo tenemos. Sí, claro. Claro. Diccionario de árabe, por allí hay algo de griego, como les decía, de idiomas que son un poco difíciles de conseguir por nuestro medio. Acá hay una parte interesante también, que es la música. Sí. ¿Libros de qué nomás? ¿De qué autores? Bueno, acá abarcamos diferentes temas relacionados con lo que es la música en general, lo que es la parte del arte. Tenemos de los Rolling Stones, tenemos música clásica sobre la ópera. Aprende a tocar guitarra. Para aprender a tocar guitarra, piano, saxofón. Tenemos sobre teoría musical. Bueno, también hay una importante variedad de productos. Acá tenemos algo de cine, teatro y fotografía, que también es una sección que tiene un importante público que demanda ese tipo de libros. Ingeniería civil, lo que es libros de hierro y madera para los artesanos, para quienes se dedican a la decoración, ese tipo de producto. En la parte del fondo, lo que es mandalas, que está muy en boga para lo que es la parte del arte. Algunos le toman como terapias antiestrés, libros de arquitectura, libros de mecánica, de ingeniería. Ese es el área técnica. ¿Qué pasa con las personas que dicen, oye, prefiero un libro digital a un libro impreso? ¿Tienen la posibilidad y la facilidad de hacer eso? Bueno, sí, nosotros sí podemos traer también libros digitales y de hecho que se traen algunas cosas, pero sin embargo nosotros todavía seguimos orientados a la parte impresa. Un alto porcentaje a lo que es el libro físico, al libro impreso. Sí, entonces ahí va mucho el gusto, la preferencia que tenga cada uno, pero sin embargo en nuestro medio creemos que todavía hay mucho espacio para el libro impreso. Bueno, aquí estamos en la sección de biografías, en la sección de testimonio, por eso es que tenemos de diferentes escritores, de diferentes personajes, sobre las ramas del saber, ¿no? Tenemos por ejemplo, biografías de personajes de la historia, personajes de la política. El presidente Maguad sacó su libro
Así dolarizamos el Ecuador, es un libro que se vendió también en cantidades importantes. Libros que se van convirtiendo en interés común e interés social para todas las personas. Exactamente, sí. Entonces, y como digo, depende mucho de la época, o a veces coincide con el lanzamiento de algún producto. Últimamente hemos estado con un libro que gusta mucho, sobre todo a los jóvenes, que es el libro Boulevard. Se ha estado vendiendo en cantidades importantes. Y este es el área multiuso. Generalmente se le utiliza para exhibición de productos, es nuestra área infantil. En esta sección tenemos una gran variedad de productos, es una de las más extensas de la librería, pero sin embargo cuando tenemos algún evento, algún acto, pues reordenamos el producto y le dejamos aquí, por ejemplo, para que sea estar en una actividad, como decimos nosotros, con uno de los productos más nobles que existen, como es el libro. Entonces por allí nos desarrollamos nuestra actividad y bueno, pues tampoco podemos decirte que no es, digamos que no nos permite salir con con todas las exigencias para cubrir con todas nuestras obligaciones, con nuestros gastos. No, todo lo contrario, más bien por eso nos mantenemos, porque de alguna manera con todo el trabajo que se hace hay cómo hacerlo. Y a través del servicio que ustedes tienen y el amor en el cual están haciendo esta profesión, pues les ha ido bien. 31 años, no cualquiera está. Perfecto, vamos a hacer este cierre interesante también aquí en esta entrevista a través de Orígenes de Pluma Digital. Y queremos que nos dé un mensaje a todos, porque a través del libro uno aprende mucho, uno deja la ignorancia de lado en muchas cosas que uno desconoce. Y quisiera que nos dé en primera el mensaje favorito de su libro en lo personal, y ese mensaje a los emprendedores, no solo de libros, sino de cualquier cosa que están aquí en Cuenca o dentro del mundo que nos van a ver. Con mucho gusto. Primero que nada, reiterar mi agradecimiento a ustedes por su grata presencia. Nosotros en verdad pensamos de que a través de la lectura, a través del conocimiento, a través del estudio, todas las personas, todos los seres humanos tenemos una gran oportunidad, una gran posibilidad de salir adelante, de mejorar, de emprender, de realizar trabajos que a veces uno no creyera que lo puede hacer, pero que sin embargo a través de la capacitación permanente somos capaces de conseguir. Así es que mi invitación es a que mientras más leamos, a que mientras más investiguemos, más nos preparemos, dependiendo del gusto que tengamos, cualquier formato, cualquier recurso del conocimiento que creamos conveniente, pues que lo hagamos, que mantengamos nuestra mente vigente, adquiriendo más conocimientos, porque esa es la única manera de progresar, de salir adelante y por supuesto de contribuir al progreso de nuestra sociedad. Recuerda que esto es Pluma Digital, a través de Orígenes presentamos los emprendimientos y este es Sodilibro. Acompáñanos a seguir conociendo más historias en este y en los siguientes reportajes. Pluma Digital, conectando historias.